Va a intervenir a continuación el profesor Nelson Rodríguez Astudillo, de la Universidad de Murcia, quien nos hablará de la aplicación de la Convención de Nueva York y sus efectos en el sistema sanitario chileno, argentino y mexicano, un análisis desde el bioderecho. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación a este Congreso Internacional sobre nuevos desafíos del derecho civil con relación a las personas vulnerables. Bueno, en honor al tiempo, comenzaré mi presentación que he titulado La aplicación de la Convención de Nueva York y sus efectos en el sistema sanitario chileno, argentino y mexicano, un análisis desde el bioderecho. En este sentido, quiero comenzar con la siguiente reflexión, que es un extracto de una sentencia de la Corte Suprema Argentina sobre un caso relacionado con la afectación del derecho a la atención sanitaria, sobre el cual señaló: el ser humano es el eje del centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo. Más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter de instrumental. Analizar esta reflexión desde la perspectiva del bioderecho y especialmente en el ámbito de la salud, de la atención sanitaria y de la enfermedad, donde la persona vive el momento de mayor vulnerabilidad de su existencia, toma especial relevancia estas palabras toda vez que denotan y ponen acento en que el centro de todo nuestro ordenamiento jurídico siempre debe estar en torno a la persona, toda vez que sin su existencia pierde toda relevancia nuestro cuerpo normativo. ¿Será entonces el derecho a la vida, la salud y la atención sanitaria derechos fundamentales por antonomasia, verdadera base lexicográfica de los derechos humanos? Por ello, quiero destacar algunos de los tratados internacionales y planes de acción más relevantes en lo que respecta a la protección del derecho a la salud, a la atención sanitaria, especialmente a las personas con discapacidad y a las personas mayores, quienes, en razón de estas circunstancias, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y, en consecuencia, requieren de una reforzada protección del derecho. Destaco inicialmente el marco normativo del sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad, suscrito en el año 2006 en Nueva York, que en su artículo 25 establece que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible en salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Así también el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, que reconoce no solo a las personas con discapacidad, sino que a toda persona el más alto nivel posible de disfrute de salud física y mental, como así también la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, que en su artículo 25, apartado primero, reconoce también que toda persona tiene derecho al nivel de vida adecuado que le asegure tanto a él como a su familia salud y bienestar más alto posible. En este mismo sentido, los planes de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento del año 2022, que promueven las políticas públicas de envejecimiento activo, equitativo en cuanto al acceso y a la atención de salud y el apoyo a los cuidados. Como así también la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre salud y bienestar, y también los de reducción de desigualdades que incluyen compromisos para garantizar la atención sanitaria con énfasis en las personas mayores. Y por supuesto, destacar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2015, que entró en vigor en el año 2017, y que ha sido fuente de inspiración para la futura convención, aunque está en estos momentos trabajando la Organización de las Naciones Unidas en este mismo sentido, y que en su artículo 19 establece sobre el derecho a la salud que los Estados partes reconocen el derecho de la persona mayor al disfrute más alto de nivel posible de salud física y mental sin discriminación por motivos de edad. De ahí se desprende que se evite actuar a través de prácticas discriminatorias como la adecuación, limitación al esfuerzo terapéutico por razones de edad o expectativas o años de vida por completar. Por su parte, siguiendo en este sentido el mismo marco normativo, Argentina, a partir de la ratificación con jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su ley 26.378 del año 2008 y la ley 27.044 del 2014, y de la sanción de la ley 26.657 de salud mental del 2010 y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del 2015,
Argentina transitó un profundo cambio de paradigma en materia de capacidad jurídica. El modelo tradicional de interdicción que se mantiene en muchos países sudamericanos e insanía, que durante más de un siglo el antiguo Código Civil, a través de sus artículos 141 al 153, mantuvo inalterable el sistema de interdicción y que con la reforma de la ley 17.711 del año 68 introdujo en su artículo 152 bis la figura de insanía, convirtiendo al afectado desde la perspectiva de los ejercicios de sus derechos un mero espectador, delegando a un curador la totalidad de sus facultades para ejercer sus derechos. Solo con la instauración de la Ley 26.657 del 2010 sobre salud mental, que incorporó el artículo 52 ter al Código Civil y logró establecer un verdadero hito, toda vez que introdujo la presunción de capacidad, invirtiendo la lógica de interdicción, consagrando además principios fundantes de dignidad y respeto a la voluntad. De esta forma, la adhesión a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y su ratificación con jerarquía constitucional en el año 2014 impusieron la obligación de reconocer la capacidad jurídica universal, establecida en el artículo 12 de la Convención, y de ofrecer apoyos adecuados para su ejercicio efectivo. Con esto dejando, digamos, atrás este concepto de insanía, que solo quedó para casos muy extremos. Por su parte, el sistema chileno aún permanece la figura de la interdicción civil, a pesar de que Chile ya ratificó la convención. Si bien ha variado tenuamente en algunos términos jurídicos y en cuestiones procesales, intentando incorporar mayor voluntariedad y respeto a la dignidad de las personas con alguna discapacidad, no obstante, persiste un enfoque médico y de curatela, en desmedro del paradigma de autonomía previsto en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este convenio finalmente se ha difuminado, la ratificación en muchos aspectos de los derechos fundamentales, pero que aún no ha sido adecuada a la legislación civil chilena, y es por ello que resulta indispensable consolidar un sistema de apoyos que fortalezca la capacitación de los operadores y garantizar estadísticas transparentes para asegurar una protección eficaz y respetuosa de los derechos de las personas mayores con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y también aquellas personas con discapacidad. Por su parte, en México, en el año 2011 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que creó el marco general de los derechos y la necesidad de ajustes razonables, y es así como en el mes de abril del 2023, en consonancia con esta ley anterior, se aprobó la reforma de modificación del Código Civil Federal, adecuando su legislación externa a lo estatuido en la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, aboliendo la interdicción absoluta, reconociendo la presunción de capacidad jurídica, en su artículo 444 bis, y estableciendo sistemas de apoyos ordinarios como nombramiento anticipado de asistentes personales y apoyo a la toma de decisiones, y extraordinarios también, garantizando la voluntad y preferencias, determinando salvaguardias procesales a través de una revisión periódica de los apoyos máximo respecto a la voluntad del asistido. Cuestión que si bien está en proceso inicial, porque aún tienen que adecuarse esta legislación a los distintos, digamos, estados federados que conforman el Estado mexicano, pero a lo menos desde el punto de vista estatal ya se encuentra un marco regulatorio general. Ahora bien, pero a pesar que estos derechos se encuentran fuertemente afianzados, entendido su calidad de tratados internacionales, lo que se entiende incorporados en todas las legislaciones, o en la mayoría de estas a su propia constitución política y en consecuencia como norma fundamental que subordina el resto del ordenamiento jurídico a sus disposiciones, esto no ha evitado que en la práctica clínica y en las políticas públicas de salud se utilicen sistemas de evaluación fisiológicos y sintéticos que consideren como variables relevantes las comorbilidades, la discapacidad y la calidad de vida futura y años de vida por completarse. Y, por supuesto, la edad del paciente. En el siguiente cuadro podemos distinguir cuáles son los parámetros fisiológicos que un sistema de evaluación denominado Apache, que se está utilizando desde el año 1985, ya prácticamente 40 años, y que ya va en su quinta versión, genera un puntaje en las distintas variables fisiológicas que va analizando el estado de los parámetros de la fisiología aguda del paciente.
Pero también vemos más abajo a la izquierda, en esta tabla, a partir de los 45 años, ya se obtiene una puntuación, por el solo hecho de tener más de 45 años. Y así también las enfermedades crónicas o comorbilidades. Se le asigna un score, lo que implica que junto con los parámetros fisiológicos que podemos ver aquí, presión arterial, temperatura, presión creatinina, etcétera, el solo hecho de tener más de 45 años ya se le asigna un puntaje, en este caso el valor 2, y las enfermedades crónicas, dependiendo de la afectación o de la agudeza de esa comorbilidad, tendrá un puntaje adicional en cuestión. Para los efectos del análisis de estos parámetros fisiológicos y teniendo presente que este resultado influirá en la decisión del ingreso a la unidad de cuidados intensivos del paciente, se tiene que tener en cuenta que mientras se obtenga un mayor puntaje, se entenderá que estadísticamente será el mayor grado de mortalidad, por lo que implicará al paciente en tales circunstancias la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, derivando muy probablemente a esta persona no a un tratamiento intensivo, sino a cuidados paliativos. Ahora bien, no solo los sistemas de evaluación fisiológicos inciden en la toma de estas decisiones, sino que también se suman los sistemas de evaluación sintéticos que no valoran solo los aspectos fisiológicos, sino que también aspectos económicos, psicológicos y de eficiencia, que combinadas todas estas variables tendrán un protagonismo especial tanto en las políticas públicas de salud como en las decisiones de iniciar o no un procedimiento quirúrgico o terapéutico. De esta forma se evaluará también la calidad de vida de un paciente, que de obtener un score o puntaje elevado implicará una carga de enfermedad muy alta, con un pronóstico de discapacidad tal que desde la perspectiva de estos sistemas de evaluación representan una baja calidad de vida. Así nos encontramos con sistemas de evaluación sintéticos como los ABP o años de vida perdidos que miden la mortalidad prematura, o los ABAC que miden los años de vida ajustados a calidad, vale decir, analiza la cantidad de vida versus calidad de vida, o los ABA que analizan los años de vida ajustados por discapacidad y que combinan la mortalidad y discapacidad para medir la carga de la enfermedad. Así podemos apreciar en la siguiente tabla de definiciones de peso de discapacidad que se aplican o con los cuales trabajan estos sistemas de evaluación sintéticos, y de esta forma podemos ver en la columna de la izquierda, en la donde dice tipo, en el número 6, cuando establece la definición del tipo número 6, señala, cuando la necesidad de asistencia para realizar actividades de la vida diaria como comer, bañarse, ir al baño, implica, en este caso, un peso de discapacidad que es el que tiene mayor intensidad. Vale decir que una persona eventualmente tetrapléjica o cuadripléjica, al aplicar esta tabla, va a tener muy pocas posibilidades de ser intervenido con alguna terapia o intervención, intensiva. En tal sentido, en la práctica clínica ello implica no recomendar la realización de un procedimiento quirúrgico o terapéutico, más bien lo que se recomendará será adecuar el esfuerzo terapéutico limitando sus acciones. Ahora bien, ¿en qué circunstancias habitualmente se combinan estas variables fisiológicos y sintéticos para tomar una decisión de adecuar o limitar el esfuerzo terapéutico? Como vemos en el siguiente cuadro, teniendo en consideración todas o algunas de estas variables: la edad avanzada del paciente, la limitación funcional previa, la futilidad de los tratamientos, una pobre calidad de vida futura o la presencia de una enfermedad crónica avanzada serán factores que influirán en la toma de una decisión de la adecuación al esfuerzo terapéutico. Ahora bien, ¿en qué devienen estas decisiones? ¿En qué deviene todo este análisis y argumentación que les presentaba? Bueno, es cuestión de recordar un poquito la contingencia, reciente, y qué es lo que pasó en pandemia. Pues bien, en México se aplicaron estas variables y como lo fue en el caso mexicano, se intentó promover una guía de bioética para la asignación de recursos limitados en medicina crítica y emergencia, que promovía el principio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. ¿Qué quería decir con esto? Que es aquella vida por completarse, es entender que aquella vida que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsicosocial, como la infancia, adolescencia, edad madura. Y es por eso que en ese sentido
de aplicarse este criterio, la vida que debería ser priorizada para ser tratada para su rehabilitación tendría que ser aquella que estaría considerada en las etapas más tempranas por sobre las personas de mayor edad y especialmente los adultos mayores. Afortunadamente, esta guía biótica tuvo mucha resistencia y, por lo menos desde el punto de vista formal, no entró en vigor, pero desde el punto de vista de las políticas públicas, intentó imponerse este criterio. Así también en Chile se apreció también la aplicación de estos sistemas en personas mayores de 65 años y como vemos aquí uno de los casos de una persona que le fue denegado el ventilador mecánico toda vez invasivo, toda vez que por efectos de esa edad y por los criterios que se planteaban ya estas variables se consideraron, como lo dice en este caso un director del centro hospitalario, que las personas mayores de 80 años, esa era su justificación, siendo que este señor tenía apenas 65, tienen un pronóstico muy malo porque se asocian a comorbilidades como enfermedades cardíacas, renales, deterioro mental, que hacen que no sean candidatos a cuidados intensivos, porque es desproporcionado e inhumano conectar a un paciente que va a fallecer lleno de máquinas y respiradores y no va a hacer salir vivo. Los mecanismos de puntaje o triagio de score justifican estos sistemas de evaluación sintéticos y fisiológicos y le permiten determinar el pronóstico del paciente, vale decir, la medicina se convierte en una técnica y deja de lado la ciencia biomédica. Bueno, y también en Argentina, como lo fue lo ocurrido en la residencia de hogar de ancianos del Horizonte, donde tras la sospecha de 34 casos de COVID, los funcionarios municipales comandados por un médico veterinario, llevado que el médico a cargo no se encontraba, aislaron a las personas mayores en habitaciones con camas inadecuadas y realizar labores de aseo durante días y le colocaron el plato de comida en la puerta teniendo la certeza de que no podían recoger, muriendo en consecuencia la mayoría de ellos, toda vez que no fueron trasladados a ningún centro asistencial. Bueno, si bien existe un cuerpo normativo robusto a nivel internacional que tanto países como Chile, Argentina, México y la mayoría de los países que han ratificado toda esta serie de convenios han adecuado estos tratados a su legislación interna con mayor o menor efectividad, como es el caso de Argentina, que han implementado la Convención de Nueva York y adecuado su Código Civil con ciertos matices, o el caso de México, que está iniciando este proceso y, bueno, y en muy mal pie todavía está Chile, que ni siquiera ha desarrollado un proyecto serio que permita adecuar su legislación interna a estos convenios, donde prima para salvaguardar digamos, estos derechos la justicia constitucional. Dicho esto y para finalizar, y sin frecuencia de estos matices legislativos, en la praxis médica, la verdad es que las decisiones que se toman a diario están siendo aplicadas no en base a los derechos internacionalmente protegidos sobre las personas vulnerables con algún tipo de discapacidad o en los adultos mayores, muy por el contrario. Criterios utilitaristas y de un concepto de calidad de vida muy particular y subjetivo están mermando y afectando el corazón mismo del artículo 25 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es el derecho de gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, como así también de los demás tratados citados que versan al respecto. Este es el final de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Rodríguez Astudillo, a quien agradecemos también lo temprano de la hora para él, porque se ha conectado desde Chile, donde creo que son las 7 de la mañana, y ha madrugado para poder acompañarnos en esta jornada. Ha comenzado con una reflexión que yo también he utilizado en la inauguración de este congreso, que es poner a la persona en el centro. Esto es muy importante, poner a la persona en el centro. La persona es el centro del derecho civil y, desde luego, no debemos perder de vista la protección de la persona. Felicitarle por la ponencia, por haber destacado la importancia de la Convención de Nueva York y la incidencia que ha tenido en la protección de las personas con discapacidad, la referencia también a la Convención Iberoamericana de Personas Mayores y, bueno, pues manifestarle el interés que para todos nosotros tiene el conocer el estado de situación en otros países, y ha hecho pues un recorrido muy interesante en 3 países sobre la situación normativa y sanitaria, en Chile, en Argentina, en México. Y, bueno, destacar también que efectivamente pues, se es consciente de que hay criterios utilitaristas que a veces pues, merman esos derechos que tienen reconocidos las personas
con discapacidad.